Muy bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática, la número 5 para esta semana, que lleva por título El testimonio de los samaritanos. El texto bíblico para esta lección lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y leo la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Notamos de que el Señor Jesucristo entendió, dice la palabra de Dios, que los fariseos habían oído decir que Jesucristo hacía más discípulos y bautizaba más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba con agua, él bautiza con Espíritu Santo y con fuego, de acuerdo al testimonio del mismo Juan el Bautista. Este comentario fue hecho por los mismos discípulos de Juan, que, movidos por los celos y la envidia y el egoísmo, empezaron a rumorar el hecho de que Jesucristo hacía más discípulos y bautizaba más discípulos. Y cuando los fariseos escucharon esto, también fueron movidos por la envidia y por el egoísmo y por la arrogancia. Recordemos de que anteriormente habían mandado a cuestionar al mismo Juan el Bautista que quién era él. Y el Señor entendió esto, que había celos, que había envidia, que había orgullo, que había arrogancia, que había controversia. Y él se apartó de Judea y dice que se fue otra vez a Galilea. El Señor Jesucristo nunca estuvo envuelto en provocar controversias, en provocar disensiones, en provocar la envidia, en provocar el orgullo y la disensión. Él, cuando era rechazado o cuando habían situaciones similares, se apartaba de ese lugar y se iba a otra ciudad a seguir predicando el evangelio del reino, porque para eso él vino, no para incitar a la controversia, ni a la envidia, ni al orgullo, sino que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces nosotros estamos llenos de controversias, llenos de celos, de envidia, que quién es mejor, que qué iglesia es mejor, que esta iglesia aquí, que esta iglesia allá. Y estamos enfocados en señalar, en criticar, en juzgar, en controversias triviales, y nos desenfocamos de realmente lo que el Señor nos ha mandado hacer, de predicar el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque para eso el Señor vino, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le era necesario, dice la Escritura, pasar por Samaria. En la vida de Cristo todo tenía un tiempo determinado en el reloj celestial. La Escritura dice que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Todo tenía un plan, es conocido como el plan de la redención, y por la eternidad el Señor ya había elaborado ese plan para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y en la vida de Cristo nada fue llevado por lo improvisto, nada fue llevado por la casualidad. Todo tenía un propósito, todo tenía un plan. Y es por eso que la Escritura dice de que le era necesario pasar por Samaria. Notando de que los judíos estaban dispuestos a caminar largas distancias por tratar de evitar la ciudad de Samaria. Ellos caminaban hasta 50, 60 kilómetros rodeando la ciudad de Samaria, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Es más, si un judío miraba que un samaritano venía por la plaza del mercado, él se pasaba al otro lado, si es posible se regresaba, con tal de no pasar junto a los samaritanos, que eran repudiados por los judíos. Y vino pues, dice, a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí notamos nuevamente la humanidad de Cristo. Jesucristo se cansaba, Jesucristo
le daba sed, Jesucristo le daba hambre, Jesucristo dormía, Jesucristo hacía todas las actividades como nosotros las hacemos como seres humanos. Y es aquí donde se enfoca la humanidad de Cristo, el Verbo encarnado, el Verbo se hizo carne y se hizo uno con nosotros para que nosotros podamos ser unos con el Padre. Por medio de Cristo nosotros somos llevados a la unidad con el Padre. Eso fue lo que él enfatizó en la oración de Juan capítulo 17. Padre, te pido por estos que me has dado para que sean uno. Así como tú y yo somos uno, tú en mí y ellos en mí, dijo el Señor Jesucristo. Porque solamente por medio de Cristo, por su divinidad, Él se conecta con el Padre Celestial, y por su humanidad, Él se conecta con cada ser humano que le acepta como su Salvador personal. Y es aquí donde nosotros vemos el gran sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al hacerse un ser humano con todas las necesidades físicas y mentales y emocionales de un ser humano. Y teniendo sed, dice que él se sentó cansado del camino y era como la hora sexta, esto es como al mediodía. Se acercó una mujer muy casualmente, porque las personas no llegaban al mediodía a sacar agua de este pozo. Generalmente se buscaba la hora temprana, cuando el sol no calentaba mucho, o al atardecer, cuando ya el sol estaba por ocultarse. Y el Señor le dice: dame de beber. Esta mujer posiblemente, si el Señor le hubiese ofrecido ayuda, hubiese sido rechazado. Pero el Señor buscó una táctica donde él no iba a ser rechazado, y esta era pedir agua. Porque se podía negar cualquier favor a cualquier persona, especialmente a un judío, de parte de los samaritanos, por las diferencias culturales que habían entre ellos. Pero el hecho de pedirle agua era algo que no se podía negarle a nadie, a ninguna persona, ni a un judío, porque el agua era considerada como el don de Dios, y el agua es algo básico para la vida, algo esencial. Nosotros como seres humanos estamos formados, nuestro cuerpo de las 3/4 partes son agua, y es por eso que necesitamos mucha agua para nuestra existencia. La tierra está cubierta de 3/4 partes de agua, y es ahí donde nosotros pues fuimos formados del polvo de la tierra. Y el Señor, dice la palabra, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Un judío normal, un judío propio que se respeta, dice un dicho, hubiese preferido aguantar la sed, inclusive hubiese estado dispuesto a morir de sed, pero jamás le hubiese pedido agua a un samaritano, mucho menos a una mujer samaritana. Y es aquí donde la mujer se ve sorprendida, porque el Señor quebró los prejuicios raciales y le pidió de beber. Y entonces la mujer le preguntó: ¿no? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora nosotros enfocamos las palabras del Señor cuando Él le dice a la mujer: si supieras el don de Dios, si supieras el don que Dios les ha dado a ustedes como seres humanos. Cristo es el don de Dios. Y Él le dice: él, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer, pensando que hablaba del agua física,
que satisface la sed física del cuerpo físico, le dice, Señor, el pozo es hondo y no tienes cómo sacarla, no veo que tienes un balde, no veo que tienes una cuerda, ¿cómo pues me ofreces agua viva? Y eres tú pues mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Y nótese que la mujer entendió parcialmente las palabras de Cristo, que le habló con autoridad, le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y realmente el Señor es mayor que nuestro padre Jacob. Él es mayor que nuestro padre Isaac. Él es mayor que nuestro padre Abraham. Él es mayor que las galaxias que Él mismo creó. Él es mayor que todo principado, que toda potestad, que todo reino, que todo rey. Él es rey de reyes y señor de señores. Y si tan solo nosotros comprendiéramos el don que Dios dio al enviar a su Hijo para que Él nos dé agua viva, nosotros le pediríamos a Jesús que nos diera el agua viva. Y el Señor le dice claramente, cualquiera que toma de esta agua volverá a tener sed. Nosotros necesitamos constantemente estar tomando agua porque constantemente nos da sed. Y es necesario que tomemos agua abundante y constantemente. Pero dice el Señor que el agua que Él nos dará brotará en nuestro interior una fuente de agua viva. Así como nosotros necesitamos el agua para poder vivir físicamente, aún más necesitamos el agua para poder vivir espiritualmente. Si nosotros no tomamos agua físicamente, nos deshidratamos y eventualmente nos secaremos y moriremos. La piel empieza a secarse, empieza a haber suturas en la piel, los labios empiezan a partirse, empiezan a salir cosas en la piel por falta de agua. De la misma manera, una persona que no toma del agua de vida que solamente Cristo puede dar, nos secaremos espiritualmente, eventualmente moriremos espiritualmente. A veces las personas no tienen propósito en su vida, sienten que nada les satisface y algunos hasta optan por tratar de satisfacer su sed espiritual en las cosas de este mundo. Y esas son aguas muertas que no satisfacen, aguas que no tienen vida. El agua que el mundo ofrece es una agua que realmente no satisface la sed del agua viva que solamente Cristo puede dar. Y esto aquí lo enfatizo, que solamente Jesús puede dar. Esa agua no la da el Papa Juan Pablo, esa agua no la da María, esa agua no la dan los apóstoles, esa agua no la dan los pastores, esa agua no la dan los maestros, esa agua no la da Mohammed, no la da ningún ser humano, solamente el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, Jesús, es el único que puede darnos el agua de la vida. Respondiendo a la mujer dijo, no tengo, vamos a ir más atrás. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuevamente, la mujer no entendía cabalmente las palabras espirituales que Jesucristo le estaba hablando, porque ella inocentemente le pidió el agua de vida y le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás y no tenga necesidad de venir a este pozo a sacarla. Esta mujer pensaba de que al tomar el agua que el Señor le estaba ofreciendo, realmente iba a saciar su sed física y ya no teniendo sed, pues ya no iba a tener necesidad de ir al mediodía a sacar el agua que satisfacía su sed física. Pero el Señor no confronta su inocencia, sino que al ella preguntarle
y pedirle el agua de vida, el Señor le dice, ve y llama a tu marido. La mujer responde, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has respondido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer se vio confrontada con una persona que conocía tanto su pasado como su presente, y el Señor también conoce tu futuro. 5 maridos has tenido, le dijo el Señor, recalcando su pasado, y el que ahora tienes, recalcando el presente, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor le dijo su vida no a manera de condenarla, no a manera de juzgarla, no a manera de señalarla, sino a manera de que ella reconociera su situación, en donde ella se encontraba. Y esa es la situación de que esta mujer no podía tomar del agua viva sin antes reconocer su pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, tiene que haber un reconocimiento de nuestra condición pecaminosa, reconociendo nuestros pecados pasados y nuestros pecados presentes. La Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este fue el propósito de Satanás al engañar a nuestros primeros padres. Era el propósito de que ellos comieran del fruto prohibido y luego alargaran su mano para que comieran del árbol de la vida en pecado. Esto es muy importante señalarlo, por eso el Señor Jesucristo dice que veló con serafines, con espadas encendidas, el camino que llevaba al árbol de la vida, porque una persona que está en pecado no puede tener acceso al árbol de la vida. Es decir, el propósito de Satanás era de que el ser humano se perpetuara eternamente en el pecado, teniendo acceso libre al árbol de la vida. El árbol de la vida, de acuerdo al libro de Apocalipsis, será restaurado por medio de Cristo, solamente a las personas que acepten a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, teniendo un arrepentimiento sincero mediante el Espíritu Santo de sus pecados. La Escritura dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, muchos predicadores señalan la condición moral de esta mujer, que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía el sexto no era su marido. Es decir, voy a dar un poquito del contexto cultural de cómo esta mujer pudo haber llegado a esta situación, a estas circunstancias. Cuando los fariseos le preguntaron al Señor, Señor, Moisés nos mandó a dar carta de divorcio a nuestras esposas. ¿Tú qué dices? Y el Señor les responde, por la dureza de vuestro corazón el Señor mandó a dar carta de divorcio, pero yo os digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, adultera, y la mujer que se divorcia de su esposo, a no ser por fornicación, comete adulterio. El que se casa con una repudiada también adultera. Los discípulos dijeron, si esa es la condición del hombre, bueno sería no casarse. Y el Señor les dijo, bueno, hay eunucos por causa del reino de los cielos, hay eunucos por causa de los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos. El que puede llevar esto, que lo lleve. Era una práctica común ya en los tiempos de Cristo, y los judíos habían transgiversado la palabra de Dios para sus propias conveniencias. Es muy interesante de que cuando las personas quieren hacer algo, buscan excusas hasta en la Biblia para poder hacer lo que a ellos les gusta. Hay muchas personas, por ejemplo, que les gustan las bebidas alcohólicas, y ellos dicen, no, el Señor convirtió las aguas en vino, y es por eso que nosotros tomamos alcohol, porque el Señor mismo las ofreció en las bodas de Caná. Hay gente, por ejemplo, que le gusta comer el cerdo y le gusta comer todo tipo de animales, y dicen, no, la Escritura dice, el Señor le dijo a Pedro, mata y come, no entendiendo de que detrás de cada texto hay un contexto donde se puede entender el pasaje, y las palabras del Señor son espirituales, pero a veces nosotros
queremos hacer lo que nos gusta y queremos buscar excusas aún en la palabra de Dios para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y de esta manera era una práctica común que los judíos buscaran mujeres jóvenes para casarse, las tenían un tiempo, les daban carta de divorcio y luego se volvían a casar con otras mujeres más jóvenes. Este posiblemente había sido la vida de esta mujer samaritana. Un hombre se casó con ella joven. Ella, muy ilusionada, se casó la primera vez, recibió una carta de divorcio, sufrió una crisis emocional, vino otro hombre y la tomó, le dio otra carta de divorcio y así pasó por 5 matrimonios. Y esta mujer, posiblemente ya cansada de una relación matrimonial infructuosa una y otra vez, habiendo sido usada solamente por hombres que se aprovechaban de la cultura de ese tiempo para poder hacer sus fechorías en contra de las mujeres, ella se cansó de casarse una y otra vez y ahora estaba viviendo en unión libre. El Señor conoce tus circunstancias, el Señor conoce cuando te engañan y cuando te quiebran el corazón. El Señor conoce cuando tú te desilusionas. Ahora, es importante notar de que esto no excusa en ninguna manera en que nosotros decidamos por el mal camino o que tomemos decisiones equivocadas y pequemos porque otros nos han hecho mal. El Espíritu de Profecía menciona de que es mejor aguantar hambre que robar. Es mejor morir que pecar. Es decir, no importando las circunstancias de tu vida, no importando el mal que te hayan hecho, no hay ninguna excusa para que tú decidas hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto era lo que la mujer necesitaba reconocer, que a pesar que ella había sido víctima de la cultura, víctima de las circunstancias, no justificaba el hecho que ella ahora vivía en unión libre. Y es por eso de que al reconocer esta mujer que estaba en pecado, cambió rápidamente el tema con el Señor y se vio ante la presencia de uno que la conocía íntimamente, en lo más profundo. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella reconoció su pecado, no lo negó. Y esto es muy importante para nosotros, que reconozcamos nuestra condición pecaminosa y que solamente el Señor puede librarnos de las garras del pecado. La mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque Jesucristo es la salvación y Jesucristo vino a su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El padre estaba buscando una verdadera adoradora. Él había encontrado ahí junto al pozo de Jacob esta mujer samaritana. Y es por eso de que nosotros debemos de entender de que la adoración al Padre no depende de ir a una religión, no depende de ir a un templo, no depende de ir a un lugar específico. La adoración al Padre, la adoración a Dios se hace en espíritu y en verdad. Ahora bien, nosotros no podemos negar también de que el hecho de adorar al Padre verdaderamente no involucra de que no vamos a ser miembros de una iglesia. El Señor ha dejado su iglesia. La palabra de Dios dice de que el Señor es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Nosotros no podemos amar a Cristo
y rechazar su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, su iglesia es el cuerpo. Otro metáfora que el Señor usa en su palabra para referirse a su iglesia es que Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Nosotros debemos de ser la esposa de Cristo o miembros de la esposa de Cristo como un cuerpo. La iglesia se presenta como una comunidad de creyentes que creen a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a todos sus mandamientos, y están en íntima comunión con Dios, como el cuerpo lo está adherido a la cabeza, como la esposa lo está adherido a su esposo. Así nosotros debemos también ser miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, y debemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad, y a tales adoradores el Padre busca, y es solamente por medio del espíritu, no es solamente una apariencia de piedad cuando yo voy a la iglesia bien vestido, sino que debemos de adorarle en todo tiempo, en todo momento, de acuerdo a los dictados del Espíritu Santo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El Señor Jesucristo no se proclamó como el Mesías ante la multitud, no se proclamó como el Mesías ante su pueblo, sino que lo hizo ante una mujer, y esta era samaritana. Las verdades más profundas el Señor las reveló uno a uno. Cuando estaba hablando con Nicodemo, cuando estaba hablando con la mujer samaritana. A veces hay personas que están buscando multitudes para predicar las verdades preciosas de la palabra de Dios, y lo cual está bien. El Señor también predicó a las multitudes, pero las verdades más profundas, los mensajes más elocuentes, el Señor los reservó en una predicación uno a uno. A veces los predicadores se frustran porque tal vez llega una persona o dos personas a escuchar una campaña evangelística o al tener un estudio bíblico, pero el Señor fue más específico, el Señor fue más profundo, el Señor fue más detallado en su mensaje cuando estuvo predicando uno a uno. Nosotros también debemos de predicar la palabra tanto a multitud de personas, pero también debemos de predicar la palabra elocuentemente y eficazmente uno a uno. El Señor ha dicho de que debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio. Y es aquí donde el Señor se reveló ante esta mujer como el Cristo, el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Habían prejuicios no solamente raciales, sino también culturales y de género. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Notamos de que esta mujer había llegado al pozo de Jacob a la hora del mediodía porque no quería ser vista por nadie. Ella estaba cansada de los señalamientos, de que la criticasen, que la habían usado, y estaba cansada posiblemente de ir a ese pozo. Ya no quería ir a sacar agua, pero lo hacía porque había una necesidad. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, las circunstancias cambiaron. Esta mujer se fue a la ciudad donde no quería ser vista por nadie, dejó su cántaro donde estaba, se había olvidado el propósito por el cual había llegado a ese lugar, y ahora se fue a la ciudad a proclamar de que un hombre le había dicho todo cuanto había hecho, y ella dijo: ¿no será este el Cristo? Y dice que todos los hombres llegaron a ver al Señor, y Él se quedó ahí con ellos 2 días. Voy a leer resumiendo ya esta lectura. Dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega, porque no es
es porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es interesante cómo el Señor Jesucristo le cambió la vida a esta mujer samaritana. Y esta mujer dice que se convirtió en una eficaz misionera y fue a predicar el evangelio de que un hombre que le había dicho todo cuanto había hecho era el Cristo, el Mesías. Todo hombre y toda mujer que nace en el reino de Dios como un discípulo, nace como un misionero. Nosotros, al recibir del agua viva, no podemos quedarnos callados. Tenemos que ser una fuente que brote para vida eterna. Y esta mujer se convirtió por medio del Espíritu Santo en una eficaz misionera para el reino de Cristo y testificó, daba testimonio a toda la ciudad que un hombre le había dicho todo cuanto había hecho y que este era el Cristo. Y muchos creyeron por la palabra de ella, porque ya no solamente miraban, escuchaban la palabra, sino que miraban a una mujer convertida, ya no a una mujer que se escondía de la sociedad, ya a una mujer que era cohibida por los señalamientos. Ahora era una mujer sociable, una mujer feliz, una mujer que tenía propósito para su vida, una mujer que había encontrado el agua de vida que solamente Cristo puede dar. Y esta mujer había sido una fuente que brotaba para vida eterna, para que otros también conocieran del mensaje de salvación. Y cuando fueron a ver a Cristo, le rogaron al Señor que se quedase con ellos, samaritanos rogándole a un grupo de judíos por medio de Cristo que se quedase con ellos. Y el Señor se quedó ahí con ellos 2 días. Y la Escritura dice que los samaritanos dijeron: mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, vemos tu conversión por medio de Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora nosotros conocemos y hemos entendido que este es verdaderamente el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Y este es el testimonio de los samaritanos. Los samaritanos solamente en 2 días, en un momento, reconocieron por el testimonio de una mujer de poca reputación, que las circunstancias le habían llevado a esta situación, pero en un encuentro con Cristo, ella tomó del agua de la vida, que es el Espíritu Santo, que brota para vida eterna. El Señor había dicho en la fiesta de Jerusalén: el que cree en mí, brotarán de su interior ríos de agua viva. El que cree en mí, tome y beba. Debemos de ir a Cristo a tomar del agua viva. Debemos de ir a Cristo a comer del pan de vida. Debemos de comprar gratuitamente del Señor el agua de la vida que solamente Él puede dar. Y los samaritanos dieron testimonio de que Jesucristo es el Salvador, no solamente de los judíos, no solamente de los samaritanos, no solamente de un grupo eclesiástico. Nosotros no podemos encerrar la salvación a una denominación, a un grupo específico, sino que Jesucristo es el Salvador de todo el mundo. Y eso es lo que nosotros debemos de compartir con las demás personas, que Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los samaritanos testificaron precisamente y decían: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y ellos testificaron de que Cristo es el Salvador del mundo. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos tomar del agua de la vida y también podamos llevar a otros esa agua de vida que solamente Cristo puede dar. Bendiciones para todos.